Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Laboratorio PRL 360. Hoy estamos con la serie Seguridad con ritmo y la canción elegida es Actitud de Búhos. Sí que es verdad, es una canción que descubrí hace muy poco, pero tiene una letra súper bonita y además tiene un videoclip que llega al corazón. El capítulo de hoy se llama Actitud. La prevención depende de ti. No todo es técnica, también es actitud. En prevención hablamos mucho de normas, procedimientos, evaluaciones, pero ya hay algo que lo cambia todo, la actitud de las personas. Aquí introduzco la canción que he escogido, que es Actitud de Búhos, y su mensaje: energía, decisión y forma de afrontar las cosas. Y con esto tenemos una gran conexión con la prevención de riesgos laborales o la seguridad y salud. En seguridad, saber no siempre es suficiente. Lo que marca la diferencia es cómo actúas. La actitud en el trabajo, lo que nadie mide, pero todo lo cambia. Vamos a explicar un poco esa actitud en el entorno laboral. Cómo afrontamos las tareas, cómo reaccionamos ante los riesgos y cómo te comportas con los demás. Son puntos importantes porque depende de la afrontación que tengamos de los trabajos, pues vamos a generar un resultado bueno, malo o que nos puede generar problemas. Las reacciones ante los riesgos son muy importantes porque de esta forma, si tenemos una buena reacción, sabemos frenar y no continuamos con ese riesgo o perpetuándolo. Por eso es muy importante saber cómo reaccionamos. Y sobre todo, que la reacción sea segura. Que no sea de seguir pasando, no tengamos esa actitud pasota. Y muy importante, y que a veces no le damos mucha importancia, es cómo nos comportamos con los demás. Porque depende de esto, vamos a tener un clima u otro. Vamos a diferenciar un poco del conocimiento, saber qué hacer, o la actitud, decidir hacerlo. Es muy importante tener ese conocimiento y saber qué hacer, pero mucho más importante y más por encima de todo es la actitud. Es cómo hacerlo. Es como si esa actitud cuando te encuentras un riesgo y decides cómo afrontarlo. Si paras, buscamos la metodología segura o no pasa nada. Es un momento. Continuamos, es donde viene el accidente o el incidente. Un ejemplo que podemos poner es que un trabajador sabe que debe usar un EPI de protección individual, como puede ser un casco, como puede ser un arnés, unos guantes, unas gafas, pero decide no hacerlo. Su actitud es: no lo hago. ¿Qué está pasando? Estamos creando un cultivo para que llegue ese accidente o ese incidente. Por eso es tan importante esa actitud. Un mensaje puede ser: la seguridad no falla por falta de información, falla por falta de decisiones o falla por falta de actitud. El hoy no pasa nada es la actitud más grande que podemos tener para generar un riesgo. Entrar en una de las actitudes más peligrosas puede ser relajación, exceso de confianza o solo hoy. Como veis, cuando nos relajamos, muchas veces dejamos de percibir. Es importante siempre tener un nivel de alerta. No el más alto, pero siempre mantenerte. Y sobre todo una mente crítica, por lo que nos pueda ir saliendo. El exceso de confianza, siempre lo hemos hecho así, nos genera muchos problemas, porque muchas veces no lo hacemos de manera correcta.
Y el solo hoy lo hago, o solo un momento. Llegamos al punto donde tenemos ese caldo de cultivo para los accidentes u incidentes. Unos ejemplos reales podría ser no usar la protección porque es un momento. Voy a hacer un agujero con un taladro y, por ejemplo, no me pongo las gafas ni la protección auditiva. Sí que es verdad que por la protección auditiva va a ser con el tiempo, pero si no tenemos las gafas y nos entra algo en el ojo, tenemos un problema. O muchas veces vamos a cortar con la sierra circular una madera. Como ya sabéis, o mucha gente sabe, hay tipos de madera que son duras, que son cancerígenas, y hay otras, los contrachapaos, que llevan formaldehído. Por eso es importante ponerse esa mascarilla, para evitar tragarse ese polvo que estamos generando. Pero solo es un momento, pero ya nos puede pasar. O ya vamos cargando nuestros pulmones, porque al final es como una bolsa, la vamos llenando poquito a poquito. Otro ejemplo podría ser no seguir el procedimiento. Estamos generando, porque si hay un procedimiento está generado para evitar ese riesgo. Y sobre todo la improvisación. La improvisación es la actitud que genera un riesgo muy grande también. Porque al final, improvisar, tiramos de lo que tenemos dentro o de lo... es solo un momento y muchas veces nos estamos exponiendo a ese incidente o ese accidente. La actitud negativa no suele ser consciente, es acumulativa. Por eso, los accidentes no nacen de grandes errores, nacen de pequeñas actitudes repetidas. Y una actitud positiva también puede ser un EPI invisible. ¿Qué es una actitud preventiva? Estar atento, pensar antes de actuar, respetar los procedimientos y cuidar a los compañeros. Y esto, cuidar a los compañeros puede ser o generar un buen ambiente, o si un compañero se pone en peligro, pararlo. Unos ejemplos puede ser revisar el trabajo antes de empezar y que lo tengamos todo. Parar si algo no está claro. Y si vemos un riesgo, comunicarlo. Puedes tener el mejor equipo de protección, pero sin actitud no sirve de nada, porque al final no estamos protegidos. Y la actitud se contagia tanto para el bien como para el mal. Y esto sí que es verdad, que lo he visto muchas veces. Desarrollar una influencia social para bien genera una actitud preventiva. En el trabajo observamos a los demás, imitamos comportamientos y normalizamos actitudes. Unos ejemplos puede ser: si alguien no usa el EPI, los otros lo copian. ¿Por qué me lo voy a poner yo? O subes a un andamio que no está completo, ¿por qué me voy a atar si nadie lo hace? Y si respetas las normas, los otros también lo siguen, porque sí que es verdad que tenemos neuronas de espejo y si vemos que demás lo hacen, pues nosotros también lo hacemos. La actitud individual crea la cultura colectiva. Y no solo trabajas, también tenemos que tener en mente que también influimos. La presión del entorno cuando la actitud se pone a prueba. Las prisas, la presión por producir, el cansancio, la rutina, ¿qué ocurre? La actitud se debilita. Sabes lo que hay que hacer, pero decides hacerlo más rápido. ¿Por qué? Porque tenemos prisas, cansancio. Por eso es importante saber esa presión del entorno y tener esa buena actitud para saber frenar estas cosas. Y la verdadera actitud preventiva aparece cuando es incómodo hacer lo correcto.
Y os vuelvo a repetir la frase. La verdadera actitud preventiva aparece cuando es incómodo hacer lo correcto. Y esta frase es muy importante. Porque al final, por muchos de los incidentes y accidentes se da. Porque cuando es incómodo, pues muchas veces dejamos de hacerlo. Y tú decides el momento clave de la prevención. Ahora vamos a atajar a lo más individual. Cada día tomamos decisiones como hacerlo bien o rápido, seguir o saltar pasos, avisar o callar. Nadie puede decidir por ti en ese momento. Por eso es importante tener esa actitud de hacerlo bien, seguir lo que nos han marcado y siempre avisar de lo que vemos o de lo que vemos, tanto si hay riesgos o compañeros o compañeras que ponen en peligro, pararles. La prevención no está en el manual, está en tu decisión. ¿Cómo podemos entrenar la actitud preventiva? Pues podemos hacerlo como parar antes de actuar y pensar, no confiarse, seguir siempre los procedimientos. Y aquí voy a poner un matiz. Si son procedimientos que no pueden aplicarse, comunicarlo para que ese procedimiento se adapte a la realidad, porque esto pasa. Comunicar los riesgos y mantener la atención. Y la actitud también se entrena. Y para concluir, la seguridad empieza cómo decides trabajar. La técnica es importante, pero la actitud lo es todo, porque al final, en seguridad, no siempre decide lo que sabes, decide cómo actúa. Y ahí es donde empieza la verdadera prevención. Espero que os haya gustado el capítulo y mucha seguridad y salud para todo el mundo.